Latinoamérica es campeón olímpica. El triunfo de Uruguay en los Juegos Olímpicos de 1924 en París fue quizás uno de los hitos más importantes para la historia del deporte sudamericano, más concretamente del fútbol sudamericano. Nos dimos cuenta que en algo éramos mejores que los europeos. La primera vez que las excolonias les ganaron a los europeos fue con el fútbol olímpico de Uruguay. Los europeos no sabían dónde putas quedaba Uruguay. Aquel triunfo desató una fiebre futbolera promovida por los medios de comunicación en toda Sudamérica, y Colombia no sería la excepción. Todo el continente quería replicar Uruguay y el fútbol comenzó a impulsarse por todos los rincones del país, al punto que al año siguiente se promulgó la Ley 80 y con ella la creación de la Comisión Nacional de Educación Física. Allí se reglamentó las directrices para la educación corporal de la población infantil. Toda esta fiebre deportiva de los Juegos Olímpicos hizo que se crearan los Juegos Nacionales de Cali en 1928, en el que participaron varios deportes, siendo el fútbol uno de los más publicitados, producto de lo que había pasado con Uruguay en años anteriores. El fútbol se llevó todos los reflectores. Además, ese mismo año Uruguay volvió a ganar los Juegos Olímpicos y nada más y nada menos que contra Argentina. Es decir, teníamos los dos mejores equipos del mundo compitiendo en la final de los Juegos Olímpicos. Y ese mismo año la FIFA anunció un campeonato mundial que se llevaría a cabo 2 años después, precisamente en nuestro país vecino, en Uruguay. Pero la visión grande de Rimet fue cuando dijo: esto tiene que ser en Uruguay, el mundial tiene que ser en Uruguay porque Uruguay es el campeón del mundo. Eso fue una visión de él. La otra gran visión de Rimet es que hizo el fútbol ahí mismo deporte abierto. O sea, podías jugar un profesional o un no profesional o un amateur. Sin embargo, no todo sería color de rosas. Todo apuntaba a que el fútbol finalmente despegara, pero llegó el año de la desgracia. Llegó el año de 1929, año de la crisis económica. Obviamente esto provocó una inminente desaparición del fútbol, pues hay que recordar que el fútbol aún no era profesional, el fútbol seguía siendo amateur y a varios futbolistas les tocó solventar los gastos dedicándose a otros negocios que tenían, porque el fútbol no era un trabajo, era un pasatiempo más. Era un fútbol como que aparentaba que se trataba de mostrar como profesional, pero que en su organización, en su dinámica, etcétera, era un fútbol todavía muy aficionado, muy amateur. Se llamaba profesionalismo marrón, se pagaba por debajo. Entonces a un zapatero que era el crack del equipo, pues él trabajaba en sus zapatos en el día, pero para el domingo le daban un premio. Le pagaban, no le pagaban un sueldo, pero le pagaban. Porque no es un secreto que para que algo funcione se necesita músculo económico. Los grandes empresarios, dirigentes y políticos no eran indiferentes a la idea de que el fútbol era un espectáculo que pocas cosas lo hacían en el país. Varios dirigentes se pusieron manos a la obra para recuperar aquel espectáculo que habían perdido años atrás. Otro personaje importante para recuperar al fútbol fueron los medios de comunicación, quienes comenzaron a cubrir toda clase de eventos deportivos con el fin de generar un discurso alrededor del deporte. Alrededor del fútbol se fue creando un discurso de patriotismo y regionalismo impulsado por los medios de comunicación, lo cual produjo que a finales de la década de los 30 el fútbol volviera a tener protagonismo, en parte gracias a los medios de comunicación que cubrían constantemente los eventos deportivos, generando todo un engranaje ritualístico y social alrededor del fútbol. El diario El Tiempo, en la segunda sección llamada Suplemento Deportivo y Femenino, que tenía periodicidad semanal y ocupaba una página, le dedicaba más de media al cubrimiento del fútbol en Bogotá,
con crónicas de los encuentros, reportajes fotográficos de los juegos y perfiles a diversos jugadores. Es decir, acá vemos como el fútbol siempre ha estado cerca del poder. Lo vimos anteriormente con la Iglesia Católica y posteriormente con los medios de comunicación, quienes algunos le llaman el cuarto poder. La radio ha sido, en mi concepto de los medios de comunicación, que más, digamos, lo que más presencia y más influencia han tenido en el desarrollo del país, a todo nivel. Es decir, nosotros sabemos que Colombia es un país con una geografía bastante irregular, compleja, difícil, sobre todo si estamos hablando de la zona andina y demás. Entonces, la radio fue el medio que logró superar ese tipo de barreras y llegar a los rincones, llamémoslo así, más apartados de nuestra geografía. Todo lo que ha estado relacionado con el poder siempre va a tener mayor probabilidad de convertirse en un fenómeno de masas, las cuales producen unas figuras mediáticas, que en este caso son los futbolistas. Estos futbolistas aún no eran figuras mediáticas, incluso como vimos anteriormente, ni siquiera se les pagaba, pero todo iba a cambiar cuando llegó un equipo que es muy conocido actualmente, que cambió para siempre la dinámica del deporte en este país.